Amigos, de vuelta en este espacio de entrevista, ahora con la presencia del economista Roque Sevilla. El economista Sevilla, empresario, ambientalista, político, fue alcalde de Quito en un periodo 1998 al 2000. Así 2 años, pero muy recordado. Yo recuerdo hasta ahora, incluso cuando se habilitó, se inauguró el proyecto de la Mica en el sur, que es un proyecto para dotar de agua por los próximos 20 años a más de 600.000 habitantes del sur de Quito en esas instancias, y un proyecto que sigue funcionando hasta el momento de una manera óptima. Economista, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias y gracias por la entrevista. Siempre un gusto estar aquí. Qué bueno, hablemos de ciudad. Quito en el 2017. ¿Qué proyecciones le ve a Quito? ¿Cómo le ve que está caminando? ¿Camina, no camina? ¿Qué es lo que pasa con Quito? Bueno, Quito tiene en algunos campos, creo que hay avances. En otros me parece que está paralizada. Y creo que es deber de nosotros los quiteños mirar lo bueno, lo malo y lo feo. Así que esa creo que es nuestra obligación para corregirlo con la mejor buena voluntad y colaborar en el desarrollo de la ciudad, que creo que es fundamental. Quito afortunadamente es una ciudad bella y querer cosas bellas es muy fácil, de tal manera que a los quiteños nos surge fácilmente el sentimiento de amor por la ciudad. A veces está empolvada nomás la ciudad, hay que... Sí, pero en el fondo sigue siendo un orgullo ser quiteño, un orgullo y una suerte poder disfrutar de la ciudad con todas las cosas hermosas que tiene, comenzando por la belleza natural del enclave donde está la ciudad. Hablemos de los avances. ¿Qué avances se ha visto en la ciudad de Quito? A ver, yo creo que ha habido un esfuerzo importante en el campo del transporte público. Creo que se podría haber hecho un poco mejor si se combinaba esos esfuerzos con el avance tecnológico por un lado y con el respeto al medio ambiente. Ahí hemos tenido unas fallitas, pero creo que el incrementar las vías exclusivas en el sur ha sido una contribución importante. El aumentar el número de unidades para el transporte público ha sido positivo. Y aunque yo he estado totalmente opuesto al proyecto del metro, creo que el esfuerzo de la construcción está allí y finalmente va a ser una facilidad que va a habilitar la movilidad en una parte de la ciudad de Quito. Ya estamos metidos en ese proyecto. O sea, ya estamos adentro, ahora hay que empujarlo y aprovecharlo lo que más se pueda, ¿no? Ya reversa no existe allí. Terminarlo. ¿Qué alternativa había al metro? Yo creo que el metro, si bien puede ser una solución muy importante para del sistema, además, un determinado tipo de ciudad, para Quito no era la mejor solución. Y explico la razón fundamental orográfica. Y es que la ciudad en el Valle de Quito está ya desarrollada en la extensión que está. Pero la gran expansión de la ciudad no va a ser en el Valle de Quito, porque ya no da para más, sino que van a ser en los valles aledaños. Hay que son unos muchos brazos, unas lenguas que se han abierto de Quito hacia el oriente. En superficie potencial 10 veces más grande que el Valle de Quito. De tal manera que lo que sucede normalmente con un metro es que se traza una primera línea y luego se trazan varias líneas en diferentes direcciones. En el caso de Quito es casi imposible trazar una segunda línea o una ciudad que cruce, porque siendo el valle en forma de U, y si trazamos en esa forma de U un metro, el metro tiene que estar casi a nivel, puede variar muy poquito, 3% las inclinaciones. Entonces, y pongamos el ejemplo de que queremos cruzar, digo solo para graficar, a lo largo de la avenida Colón, una alternativa de metro, la estación en la Floresta estaría probablemente a 300 metros de altura sobre el túnel, porque no es que le pueden subir así al metro a lo largo de la vía, claro, sino mantener más o menos horizontal
Pero como esto es una subida, que la de la Colón, en gradas 300 metros o en ascensores. En ascensores. Entonces, no hay cómo hacer los cruces laterales, que es característica de muchas ciudades, la ciudad de Londres, la ciudad de Washington, México, ¿no? Son superficies muy grandes que en forma de red se pueden cubrir. Entonces, en el futuro, digamos en 30, 40 años, era lógico o se supondría lógico desarrollar el metro en el Valle de Cumbayá, que es plano. Y allí sí se puede cubrir superficies muy grandes en diferentes direcciones. Pero no lo vamos a poder ensamblar no, con pues la línea 1. El empate es imposible. Del metro, el empate que es la que se está haciendo. Exactamente, es imposible. Va a haber que hacer unas transferencias con otros medios de transporte. Y en algún momento vamos a decir, el metro está en la ciudad antigua, porque posiblemente la ciudad nueva va a ser los valles. Bueno, ciudades muy grandes siguen manteniendo contacto con las diferentes partes de la ciudad, y ese es un crecimiento natural. Pero el diseño del metro creo que fue un error técnico, fue una decisión muy política y no fue técnica. Lo racional hubiese sido multiplicar el potencial del trole en todas las direcciones, aún que ha funcionado muy bien desde la época de Rodrigo Paz, de Yamil Maguad Mía. Eso ha funcionado 30 años y el costo por pasajero de esa solución es el más bajo del planeta, mientras que el metro va a ser lo más caro que existe. No hay ningún otro medio de transporte más caro que un metro en general, en todas partes del mundo. Y sobre todo, hay que estar muy consciente de lo que se viene en tecnología. Existen unos avances muy importantes en sistemas de transportación vía cable a altas velocidades, y esto creo que hay que mirarlo constantemente, que entre otras cosas solucionaría el contacto entre los valles y Quito. Y esa es una solución que hay que mirarlo. No estoy hablando yo del Quito Cable en cabinas, sino verdaderos trenes que se desplazan a nivel o elevados. A nivel, claro, elevados. Y luego existe algo que se viene muy rápidamente, que son las vías magnéticas. Esto es algo muy avanzado, pero se viene como una solución. Y es que en vez de que estén flotando los trenes, como los hay en el Japón y en la China, van a venir suspendidos, no en contacto con rieles, sino con una especie de tubo que se traza en la línea de desplazamiento, y pueden viajar a 300 kilómetros por hora sin ruido alguno, porque no hay roce. Y eso va a ser el sistema de transportación público del futuro. Y entonces yo creo que es muy importante ir adaptando paulatinamente la ciudad a soluciones más baratas, hasta que la tecnología permita dar el salto a la transportación que ahora se llama aérea en general, ¿no? Estaba viendo justamente el día de hoy el desarrollo de los drones como medio de construcción muy cercanos, cercano tiempo. ¿No? Bueno, taxis y buses. Buses que serían aéreos. Buses que además estarían conducidos a distancia, sin conductor. Remotamente. Con la clarísimo trazo de dónde tienen que parar. Ya los vectores establecidos para que no haya desviación. Absolutamente, con sistemas electrónicos de avanzada. Entonces, yo creo que se cometió un error en ese momento. Este rato hay que aprovecharlo. Tiene otros factores que me preocupan, y eso sí es muy serio. Por abaratar el costo del metro, el diseño se hizo con un total de 15 paradas. Pero si usted elimina la parada de salida y la parada de llegada, hay 13 paradas intermedias para una distancia de 22 kilómetros. Con lo cual, el promedio de distancia es de 1.800 metros entre parada y parada. Eso son 18 cuadras.
De tal manera que si usted está en la mitad de la distancia, tiene que caminar 9 cuadras para llegar. Que va en contra de las normas que siempre han habido, que habla de 300 metros como máximo. Normalmente es 400 metros, 400. ¿No? O sea, 400, 450 hasta 500, y de tal manera que si usted está en la mitad, camine 250 metros. Eso es el estándar. Bueno, esto está superado, en resumen, deberíamos tener el doble de paradas para que esté cercano a la norma internacional. ¿Y las paradas están bien ubicadas? ¿Dónde se las ha establecido? Bueno, hay algunas tonteras, ¿no? Como por ejemplo que le desviaron totalmente para recoger los estudiantes de la Universidad Central. Para justificar. Que a mí me parece fabuloso eso. Yo respeto mucho a la Universidad Central, pero no sé si usted sabe, la Universidad Central está pensando salir de donde está y se va a ir a otro lado. De tal manera que un desvío brutal, pero ya no van a estar los estudiantes de la Universidad Central allí. Esas cosas, esos errores no se puede cometer. Construye el gobierno las famosas plataformas y no coinciden las paradas con las plataformas, que por razón elemental, esos van a ser unos hubs importantísimos de flujo de pasajeros. La gente va a ir a las gestiones en la plataforma financiera, por ejemplo. Lo lógico es que la parada esté cerca. Ahora, la tontera fue al revés. Realmente primero se fijaron las paradas y después decidió el gobierno ponerle donde le parecía que debía ponerle sin considerar el factor de transporte, ¿no? Estos temas me preocupan en la ciudad y la gran dificultad de la gente pobre, de la gente de clase media, que no tiene su propio vehículo, es la transportación. Tanto la seguridad como el tiempo es una obligación absoluta del municipio de resolverlo. Y entonces eso hay que atacar y hay que hacer las soluciones de manera técnica y no de manera política, ¿no? Ha habido avances, ha habido esfuerzos, pero asimismo hay cosas que están frenadas en la ciudad. Cosas con errores y hay otras que están frenadas, que no caminan. Bueno, las otras son producto de creo una politización fatal del Consejo Capitalino. Una de las cosas lindas... ¿Desde esa administración o desde la anterior? No, pues desde la anterior. Eso comenzó en el gobierno anterior, en que cambiaron toda la estructura del municipio copiando la organización del Estado, que ahora vemos que ha sido un desastre absoluto, ¿no? Una burocracia gigantesca. Ha crecido el número de funcionarios y empleados de una manera... Secretarías, subsecretarías, departamentos... Ya no se sabe quién manda a quién, miles de asesores, toda una estructura muy típica del gobierno de Correa. Eso lo copiaron idéntico para el municipio de Quito. Pero además se politizó el Consejo Capitalino. Una cosa linda y que siempre se decía, y yo fui concejal 6 años antes de ser alcalde, es que nosotros dejábamos la camiseta del partido político y nos poníamos la de la ciudad de Quito. Y ahí venía la lucha a favor de nuestra ciudad. Podíamos no estar de acuerdo en algunas cosas, pero nunca era un mandato del partido para bloquear al alcalde o a unos concejales o a una comisión, porque no es de mi partido. Todo lo contrario, ahí el amor por la ciudad, el respeto y el mandato que teníamos de los ciudadanos era trabajar por los ciudadanos y para los ciudadanos. Hoy eso es bien patojo, ¿no? He podido presenciar el número de veces que no hay quórum, no solo en el Consejo, sino en las comisiones. Trámites que han durado 8 meses porque no han tratado el tema en las comisiones. Y ¿Por qué no se reunió simplemente la comisión? No se reúnen y claro, la cantidad de temas que tienen que tratar siguen allí. ¿Y por qué no se reúnen? Porque están en discusión con el alcalde de algún tema y entonces como un mecanismo de presión no tratan nada. Pero eso habla también de una falta de liderazgo de la cabeza. Bueno, ese es el otro factor, ¿no? Que lamentablemente el alcalde perdió una mayoría que la tenía. El voto de él era dirimente y era el voto que daba la mayoría. Y lamentablemente creo que por un manejo
de poca experiencia de carácter político, fue perdiendo la mayoría. Hoy él está en una minoría absoluta, ¿no? Son 4 minorías que se pasan peleando sobre cosas absolutamente intrascendentes, que no era una cosa normal en los consejos anteriores. Entonces, eso tiene que cambiar y los ciudadanos tienen que ir mirando una organización política que realmente se preocupe de la ciudad de Quito. Es Quito lo que debe preocuparles, no los otros temas políticos y la influencia que en ese entonces tenía el presidente Correa, que utilizaba las fuerzas para tratar los temas nacionales o los temas políticos de su partido, y como el alcalde era del mismo partido, pues también era una sucursal. Era una sucursal que tenía que hacer lo que el presidente mandaba. Eso fue fatal para la ciudad y ha dejado consecuencias lamentables y ya una especie de estilo de gestión en el Consejo que tiene que terminar, ¿no? Eso tiene que acabar. Y la otra cosa preocupante es que vayan políticos al Consejo, políticos con ambiciones políticas posteriores. O sea, todos quieren políticos ser o alcaldes o quieren ser después presidentes. Entonces se pasan haciendo cálculos, esta cosa sí conviene desde el punto de vista electoral y esta otra cosa no. Pero son necesidades que tiene que atender de la ciudad, pero como son decisiones duras, las aplazan, no las toman en cuenta. Y el que sufre las consecuencias es el ciudadano común. Y eso equivocadamente, porque los ciudadanos nos damos cuenta y lo que queremos es que se despojen de esas banderías políticas precisamente. El castigo viene en la votación. Lamentablemente los sistemas de promoción que a veces tienen porque tienen el poder político y el poder económico alrededor, disfrazan los vacíos, los déficits con publicidad y con todos esos medios que son truculentos. Y esto no puede suceder y no puede suceder en la ciudad de Quito. Pero la razón no pide fuerza y en algún momento eso... Bueno, lo estamos viendo este rato con el caso de Correa, que la popularidad de él ha caído de manera olímpica el rato que ya se descubrió todo lo que ha pasado durante sus 10 años, ¿no? Usted como exalcalde de Quito, ¿cómo ve la situación política actual nacional? ¿Se respira unos nuevos aires con Lenín Moreno? Yo creo que sí, yo creo que ha habido un cambio importantísimo, sobre todo de estilo. Yo creo que el presidente Moreno está haciendo un esfuerzo de inclusión. Y yo creo que hay que darle también un poco de tiempo porque él llegó a la presidencia con las manos atadas, me parece. Le tenían todo armado. El mismo vicepresidente que le habían adjudicado era para controlarle y para reemplazarle. Clarísimo el objetivo y poder entronizarse en el largo plazo, además acompañados de esta decisión tan espurria que tomó la Asamblea de la elección indefinida. Bueno, luchar contra todo eso me parece de gran valentía del presidente Moreno y por eso he recibido el apoyo que he recibido. Necesita tiempo, entonces. Claro. Desmontando ese... Claro, lo que sí le va a tocar, creo, en el cortísimo plazo y será después de la consulta popular, ver cómo realmente endereza la situación económica y los otros problemas, el funcionamiento adecuado de la justicia, la independencia de los poderes, el combate frontal a la corrupción. Todos esos elementos son fundamentales. La consulta es una consulta positiva. Yo estoy absolutamente a favor. Yo tengo mi duda respecto de las preguntas ambientales porque no creo que resuelven 2 o 3 temas del Yasuní que son claves. Que son específicas de ahí también del Yasuní, pero tenemos todo un país mega diverso. Claro. Y creo que hay que ir un poco más allá. Pero no, la pregunta sí era válida de hacer el del Yasuní, pero me preocupa a mí cómo está mezclándose la explotación, sobre todo de la zona de Ixpingo, que ya está en la zona de amortiguamiento y una parte inclusive dentro de la zona intangible. Y el plan es entrar hasta allá. Y esto no está bien.
esto no está bien, pero la pregunta está diseñada de tal manera que además, parece... La pregunta definitiva, ¿no? Hay que esperarla y esperar los anexos. Bueno, los Días Unidos, que es un grupo que yo respeto y apoyo mucho, han pedido una serie de aclaraciones que creo que son válidas. Pero volviendo otra vez a la consulta, creo que todos los demás temas son absolutamente claros y necesarios, pero sobre todo el tema de la no reelección es fundamental. Yo soy partidario de la no reelección absoluta. Esto es, si alguien ocupó ya ese cargo, no puede volver a ese cargo. No puede volver al cargo. Nunca, si no sea después de un periodo. No, ni después del periodo. Y, bueno, podría ser después de un periodo, pero ¿qué es lo que hay que evitar? La utilización del poder en el cargo para tener favoritismo durante la campaña. El estar en el poder y evitar hacer las cosas que tienen que hacer porque van a ser candidatos, no porque la ciudad o el país no necesita esa cosa. Tienen que tomar unas decisiones que son absolutamente necesarias, no las toman por razones electorales porque ellos van a ser los próximos candidatos. Esto trae un retraso muy grande al progreso del país y al progreso de la ciudad. Entonces yo soy enemigo de la reelección en general, ¿no? Ahora, por último, se podría aprobar una reelección después de un periodo, que es como tienen algunos países. Eso evita que durante la gestión puedan prepararse para la campaña y utilizar los medios públicos para hacer una campaña que es finalmente privada, ¿no es cierto? Y esto es muy grave, y esto trae consigo consecuencias negativas. Pero también es peligroso que el presidente se convierta en jefe de campaña de su partido. Bueno, pero puede suceder eso, pero a lo menos ya es un efecto indirecto en el que no hay un interés tan exigente, diría yo, para ser electo. Es otro el que va a salir electo. Y fíjese lo que ha pasado ahora. Justamente uno no puede tener la confianza absoluta que el escogido por el anterior le vaya a funcionar. El mejor ejemplo es un escogido por el anterior presidente que este rato ha sido declarado por el anterior presidente como su máximo enemigo, ¿no es cierto? En ese sentido yo creo que ya es un efecto indirecto, que es menos dañoso que lo que puede ser el efecto de, no se diga la reelección continua, que eso es aborrecible desde el punto de vista democrático, pero sí la utilización de recursos para beneficiarse el propio futuro electo. Ese es uno de los puntos más importantes. Entonces, yo creo que es fundamental. Pero los otros temas, el que una persona acusada de corrupción en el servicio público quede anulado civilmente para ocupar un cargo público, me parece absolutamente lógico. Y fíjese el caso vergonzoso del presidente Menem en la Argentina. A él se le demostró por 100 vías de que él fue el responsable del negociado de las armas absolutamente obsoletas que mandaron acá al Ecuador cuando tuvimos el conflicto. Se sabe exactamente que él fue el responsable. Él dio las órdenes y él se benefició económicamente de esto. Sin embargo, no se le puede iniciar el juicio porque sigue siendo senador. Y en su provincia logra que le eligen y ahí está. Lo lógico es que un corrupto que ya ha sido acusado así, como el caso de Menem, no pueda ser electo. Y creo que el caso de Kirchner, cuando ya finalmente le condenen, no debería ocupar cargo alguno, porque es una vergüenza que personas que han tenido esa trayectoria puedan tener la representación popular. Bueno, economista, nos hemos quedado cortos de tiempo y esto se venía a venir. Pero va a seguir siendo invitado porque hay muchos temas de hablar. Temas ambientales en los cuales usted es un experto, porque indudablemente desde que fue parte de lo que es Fundación Natura, la añorada Fundación Natura. Y me acuerdo que cuando era estudiante de arquitectura íbamos a consultar a la biblioteca de Fundación Natura por el sinnúmero de material que tenían, por folletos, estudios.
Pero bueno, es la añorada Fundación Natura, pero usted es una persona que ha estado en el tema ambiental todo el tiempo y ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Así que va a seguir siendo un invitado a nuestro programa y seguiremos hablando de muchos temas que esos están de sobra precisamente. Será un gusto. Amigos, el economista Roque Sevilla, exalcalde de Quito, hablando sobre la ciudad. Hay avances en ciertos temas, avances con errores, pero hay cosas que han sido frenadas. Y frenadas lastimosamente por cálculo político. Es parte de lo que recogemos en esta entrevista. Hasta la próxima, que pasen bien.